Estamos en contacto con Nadia Cruz, viceministra de Igualdad de Oportunidades, a quien la saludamos. Buen día, viceministra. Le habla Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Muy buenos días, Rubén. Un saludo fraternal para ti, para todo el equipo. Agradecida por el espacio. Atenta a las consultas. Claro que sí, nos ha interesado hablar sobre la presentación del PreviKit, que es una herramienta empresarial para la prevención de la violencia contra las mujeres. ¿En qué consiste esta herramienta? Si por favor nos puede explicar. Bueno, tal vez el antecedente, ¿no? Que es la determinación del presidente del Estado, Luis Arce Catacora, respecto a atacar todos los espacios donde identifiquemos nudos o espacios donde se generan violencia o vulnerabilidad en contra de las mujeres. En ese marco se han realizado 2 estudios que los inició la ex viceministra Miriam Wakani, uno sobre el diagnóstico sobre la violencia dentro de las empresas y el segundo que lo presentamos hace pocos días respecto a los costos empresariales que significa la violencia, no solamente dentro del entorno laboral, sino particularmente de la violencia que se da en la sociedad y que tiene efectos incluso en la productividad de las empresas. En ese marco, una de las líneas que se ha adoptado dentro del Ministerio de Justicia por encargo del presidente es poder trabajar en los espacios ya privados, porque siempre enfocamos a trabajar fortalecimiento de capacidades en los servicios municipales, en los departamentales, las campañas masivas hacia la población, pero no habíamos identificado un espacio específico, en este caso las empresas públicas, las privadas, las que son mixtas también, donde podamos nosotros tener un espacio de trabajo para que ahí podamos identificar a las empresas que tengan o que deban tener normativas, reglamentos, procesos de capacitación interna para generar espacios de paz, espacios de armonía, de convivencia pacífica para las mujeres particularmente. Después, poder identificar a las empresas que generan innovaciones, que generan medidas nuevas para poder luchar contra la violencia de género, no solamente dentro del espacio laboral, sino en general en la vida de las mujeres que son parte de sus empresas. Y la tercera, que va el aporte desde las empresas en la lucha contra la violencia desde lo privado, es decir, desde la empresa como tal, pero con acciones externas hacia la colectividad. Este kit, estas herramientas, este PreviKit, contemplan los insumos, los documentos mínimos que las empresas necesitarían para iniciar estos procesos en estas 3 líneas que te acabo de mencionar. Tenemos desde herramientas para poder generar capacitación hacia el personal, es decir, generar documentos para las unidades de recursos humanos que van a poder ellos utilizar a momento de poder trabajar con sus empleados, empleadas. También tenemos herramientas o documentos que ellos van a poder tener dentro de la institución también para poder generar cambios de actitud, habilidades para identificación de violencias en contra de las mujeres dentro de también la propia empresa. También van a poder tener una herramienta para hacer los diagnósticos situacionales de la empresa. Es decir, van a poder, igual las unidades de recursos humanos, generar procesos de evaluación dentro de la propia institución. Eso les va a permitir generar políticas empresariales para la construcción de estos entornos laborales dentro de la propia empresa. También van a poder tener herramientas específicas de capacitación para los niveles de dirección y de jefaturas dentro de las empresas para que ellos puedan también trabajar esta temática como una cascada, desde las direcciones y jefaturas en una primera línea y desde esa línea para poder trabajar con trabajadoras y trabajadores. Y algo que pareciera no muy importante, pero que va en esta línea de trabajar desde la empresa hacia la colectividad, son herramientas de reflexión sobre capacitación en las nuevas masculinidades en relación a las violencias hacia las mujeres. A mí me parece uno de los que pareciera menos importante o menos práctico,
uno de los que van más hacia el fondo de poder reflexionar en mi espacio laboral, que algo que yo no lo hacía más que con el morbo de la noticia, pero que ahora lo voy a poder hacer desde una deconstrucción de aquello que yo he naturalizado hasta la fecha, hombres y mujeres. Y eso pues de a poco también va a ir generando una conciencia más crítica, una discusión más crítica hacia la violencia de las mujeres. Básicamente de esto se tratan las herramientas que estamos proponiendo a disposición de las empresas para que podamos ir trabajando, para que ellas adquieran un sello empresarial y pues de a poco también se vaya sintiendo el aporte desde este espacio privado en la lucha contra la violencia de las mujeres. Ahora, ¿por qué se ha apuntado a la empresa en este diagnóstico, en este estudio? ¿Hay mucha incidencia de casos de violencia en las empresas o están empezando por las empresas y tal vez quizás llegar a las instituciones del Estado, a otras entidades también de la sociedad? Rubén, aquí es una pregunta muy buena porque da un giro en la mirada desde la administración pública. Y algo que habíamos hablado con las propias empresas en su momento, con las organizaciones de trabajadoras, y es que generalmente el Estado en ese tipo de proyectos, de programas, tiene una mirada bien hacia lo público, hacia lo que te decía hace un momento, ¿no? Vamos a trabajar en la lucha contra la violencia, fortaleciendo capacidades de los servicios municipales, que eso no se lo puede dejar de hacer, más bien creo que hay que fortalecer, hay que reforzarlo. También se habla mucho de vamos a hacer campañas masivas, que se las tienen que seguir haciendo, pero habíamos descuidado un espacio de alguna forma que aglutina personas, aglutina gente, mujeres y hombres, que es muy rico para trabajar, o sea, es un espacio muy bueno para trabajar, y es el empresariado privado. La primera respuesta que yo he recibido de las organizaciones de trabajadoras, ha sido: por fin están pensando a salir más allá y pensar en nosotras, porque nosotras también tenemos entornos laborales. Una de ellas, por ejemplo, me comentaba y me decía: yo he sido parte de mi empresa, éramos 12 trabajadores, 2 éramos mujeres y el resto varones, y había una suerte de comentarios machistas que puede ser que no lo hayan dicho con el afán de perjudicarlas o lastimarlas, pero que ya eran insoportables, pero se veían disminuidas porque no podían reaccionar. En algún momento, cuando los liderazgos de las mujeres salen en un espacio que son ampliamente mayoritario de varones, generan molestia. Entonces, eso fue una motivación adicional para decir, tenemos que ver estos otros espacios donde el brazo del Estado llega a ser un poco reducido. En el caso de las trabajadoras, solamente tendríamos las inspectorías de trabajo, por ejemplo, pero no existe un brazo estatal adicional a aquello, incluso por la estructura de la Constitución. Y vimos como importante poder acudir a estos espacios. Hemos visto experiencias en otros países con resultados muy buenos, y claro, generar desde la multiplicidad de empresas que podamos tener en el país, lugares donde podamos asegurar ese entorno laboral seguro dentro de la empresa, pero apuntando más allá, con la conciencia de que la erradicación de la violencia no pasa solamente por la actitud diligente del Estado, que es fundamental, sino también pasa porque todos nos pongamos esta mochila de erradicación de la violencia desde todos los espacios, y ahí es la colectividad, las empresas, la persona particular, las familias, la comunidad, reitero, es decir, todas y todos, a todas y todos nos lastima la violencia, todas y todos tenemos nuestra corresponsabilidad en aquello, y en este caso estamos acudiendo también al sector privado para que podamos hacer esta lucha mancomunada. Ahora, adicionalmente, nosotros habíamos visto como una forma de mostrarle a la empresa privada que más allá de que en corresponsabilidad les corresponde, les toca también asumir esta tarea, es que ellos también pierden. O sea, la violencia no solamente ataca o vulnera la integridad, la dignidad de la mujer afectada o del entorno familiar que está alrededor de esta mujer que tiene que sopasar todo ese dolor, sea en un feminicidio, sea en un hecho de violencia grave, no grave. O sea, no solamente es la afectación al entorno, hay una afectación masiva, y este estudio de costos empresariales, que pareciera con datos muy fríos,
pero son significativos para las empresas particularmente, porque la productividad de la empresa, entre la tasa de violencia sea más alta en el país, su productividad baja. Porque no importa si tengas a 100% de tus trabajadores varones, si existe violencia en el país, tus trabajadores también van a estar inmersos en esos hechos, como tal vez victimarios o tal vez testigos, familiares, etcétera, y por tanto también indirectamente va a afectar en el rendimiento de las empresas o de la productividad de las empresas. Y eso es lo que se les ha procurado explicar al empresariado privado, y ha tenido muy buenos resultados, te digo, muy buena aceptación. Incluso para este estudio ya hemos iniciado la identificación de algunas empresas públicas y privadas, no voy a decir los nombres, en algún caso con una mala sorpresa, diría yo, pero con voluntad para trabajar, y en otros casos, por ejemplo, con avances. En alguna empresa privada, por ejemplo, te piden un certificado de no violencia, el CENVI, que solamente se utiliza para lo público, pero ellos lo utilizan para su empresa. Entonces, eso también son como medidas donde tú dices, son buenos espacios para trabajar. A ellos, como empresariado privado, ya en lo frío, les es una oportunidad, incluso en su producción, para poder mejorarla, luchar contra la violencia. Y ya en lo comunitario, todas y todos tenemos que ponernos, te reitero, esta mochila de erradicación de la violencia hacia la mujer. Ahora, este Previquit obviamente implica, digamos, más que una iniciativa particular de las empresas, tal vez la visita de su despacho, de las instituciones del Estado, para que las empresas puedan acogerse y conseguir ese sello que se necesita para la lucha contra la violencia. ¿Cómo tiene que operar una empresa en relación a este, no sé si será trámite, pero la garantía de que en sus establecimientos se promueve el respeto al derecho de las mujeres y se promueve la lucha contra la violencia? Rubén, la disposición o disponibilidad, con lo poco que contamos, con la mucha voluntad y el compromiso que también contamos, es desde el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional. Estamos a la espera de las empresas que se comuniquen. Ya hemos recibido llamadas, ya tenemos alrededor, de inicio apenas lo hemos presentado, se han acercado 2 públicas muy grandes, se han acercado 2 privadas muy grandes también, para poder iniciar este proceso. ¿Cuál es el requisito inicial? Un correo a empresa segura, @Ministerio de Justicia, justicia.gov.bo, es ingresar a la página web del Ministerio de Justicia. Ahí está la disponibilidad de los correos, de la información. Es un correo y nosotros automáticamente nos comunicamos con la empresa, hacemos los enlaces con las unidades de recursos humanos e iniciamos los procesos de transferencia de información, transferencia de conocimiento y, por supuesto, al requerimiento de las empresas, el acompañamiento para las primeras etapas de diagnóstico, de capacitación y sensibilización interna, y de ahí vamos dando los pasos junto a las empresas. La verdad es que nosotros tendríamos pensado con algunas empresas identificadas poder generar ya resultados para marzo, pero también sabemos que esto va de más mediano y largo aliento, pero durante la gestión 2023 vemos que se puede alcanzar a un buen número de empresas. Te reitero, ya hemos visto el interés de algunas, estamos esperando que lleguen estas oficializaciones a través de un correo electrónico que también es bastante informal para poder iniciar el trabajo. A tu pregunta, ingresen a la página del Ministerio de Justicia, ingresen al link del sello empresarial o empresa segura, y en ese link encontrarán la información para poder contactarse con nosotros. La otra, estamos en el edificio de la Capitán Ravelo, en el departamento de La Paz, en la calle Capitán Ravelo, piso 4, piso 5, para que ustedes puedan obtener información también directa de las servidoras y servidores que nos encontramos a disposición para poder apoyar, para poder acompañar en esta carrera hacia un sello, pero particularmente asumir esta corresponsabilidad para erradicar la violencia hacia la mujer. Ahora, ¿qué requisitos o qué procesos tendrán que pasar las empresas para conseguir ese sello? Obviamente luego de la solicitud planteada al Ministerio de Justicia. Pues pasa también por
una certificación que tiene que dar el Ministerio de Trabajo. También pasa por un proceso de evaluación. Existe una resolución multiministerial, la 001-2022, que establece que el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional se constituyen en un comité evaluador. Para llegar al comité evaluador, la empresa tiene que demostrar, reitero, de acuerdo al tipo de sello que esté dispuesta a obtener, sea de bronce, de plata o de oro, los requisitos mínimos. En el primero, que es el más bajo, es poder generar o demostrar que dentro de la empresa existen herramientas, existen mecanismos que permitan asegurarle a las mujeres un entorno laboral seguro. Y eso es a través de la aplicación del PREVIKIT, por lo menos a través del diagnóstico situacional interno, de la normativa interna que tendrían que tener dentro de la empresa. En el caso de apuntar hacia otro tipo de sellos, los requisitos van subiendo a medida del aporte que dan las empresas o las innovaciones que hacen o el trabajo hacia la colectividad, hacia el externo que están realizando. Toda esta documentación, te reitero, si es un proceso de cambio interno dentro de las propias empresas, generar medidas internas dentro de las empresas, pues se las va a adjuntar y se las va a presentar ante este comité evaluador. Este comité evaluador verificará en un tiempo menor a un mes la constancia de todos estos requisitos para poder finalmente emitir un dictamen hacia la empresa. Ahora, cierto, es bien complicado hacer este tipo de trámites por parte de las empresas. No siempre todas estarán en condiciones. ¿Es voluntaria o es obligatoria la consecución de ese sello por parte de las empresas? ¿Puede ser vinculante para algunos trámites o algunas acciones de las empresas en su relación con el Estado, por ejemplo? No. Es voluntario, al menos en esta etapa inicial. Estamos acudiendo a la incidencia que se pueda realizar con las empresas privadas, pero los beneficios son múltiples y es lo que te señalaba, ¿no? Los beneficios no solamente por la corresponsabilidad que tenemos todas y todos dentro del Estado, sino particularmente ya en el lado frío, en el lado de la empresa, porque representa reconocer que la violencia contra la mujer no solamente me afecta, no solamente le afecta a la mujer y a su familia, le afecta a la sociedad en su conjunto, le afecta a la producción de las empresas. Creo que ese es el punto más importante, si tú lo ves más allá de que uno no quiera asumir la corresponsabilidad. Ese es un punto importante para las empresas al momento de definir si van a ingresar o no van a ingresar en esta competencia por los sellos empresariales. Ahora, yo preveo que más allá de que no sea obligatorio, el interés desde un ámbito económico, desde un ámbito social, es alto, es bastante alto. Me parece bien. A ver, si nos permitimos hacer un diagnóstico, Nadia, después del hogar, un segundo espacio de convivencia y tal vez riesgoso es el Estado, oficinas públicas, instituciones del Estado, y un tercero, la empresa, que pueden constituirse estos espacios en caldos de cultivo para la generación de violencia. Hace rato nosotros comentábamos en un grupo de compañeros, ante una pequeña broma que pareciera ser inofensiva, se genera violencia contra las mujeres y eso se naturaliza en la medida en que se cuenta como un chiste, un acto de violencia contra una mujer, todos se ríen. ¿No le parece que la empresa o los espacios empresariales son espacios también para la reproducción de la violencia? Por supuesto. Y digamos, en el ranking que tú hacías, más allá de que si eres servidor o no servidor público, tu primer espacio o tu primer entorno muy proclive a sufrir violencia, no porque sean malas personas, sino porque lastimosamente así es nuestra estructura social, es tu hogar. Ese es el primer espacio y se lo ha demostrado en la pandemia solamente como ejemplo, donde las tasas de violencia se incrementaron cuando se supone que todos estábamos en nuestras casas seguros, pero ahí se incrementaron. Y ese es un dato importante que no hay que olvidar.
Claro. Segundo, ¿dónde una persona pasa más tiempo fuera de su casa? Yo te diría, en el caso de las servidoras y servidores públicos, por el compromiso que implica ingresar al servicio público, que no es un trabajo ordinario, si se quiere, sino requiere algunos aditamentos más, pero en general las personas, la población en general, ¿cuál es el segundo espacio donde mayor tiempo se pasa? Si no es el primero, es en tu trabajo, sea un espacio público o sea un espacio privado, no interesa. Tú al menos 8 horas al día, si no son más, generalmente son más, pasas tiempo en tu espacio laboral. En este espacio laboral son las mismas personas que componen diferentes familias, que ya habíamos dicho hace un momento que no necesariamente tu familia llega a ser el entorno más seguro. ¿Por qué? Por nuestras construcciones sociales, lo que tú acabas de afirmar. Solamente el hecho de ser reproductor o ser pasivo ante comentarios que parecieran chistes, pero que son de alto contenido machista y son lesivos a la dignidad de las, no solamente mujeres, dignidad de la humanidad, pues resulta ser un espacio, no sé si caldo de cultivo, pero sí un espacio que no llega a ser saludable, que no llega a ser seguro, por lo menos incluso en lo psicológico emocional, para las mujeres en cuanto a procesos de violencia. Una mujer que sufre violencia en su casa y tiene que llegar a su espacio laboral a soportar chistes respecto a la situación que posiblemente está pasando, evidentemente no es un apoyo, no es un lugar donde se va a sentir segura, no es un lugar donde va a poder expresar o pedir auxilios, ¿no es cierto? No sé si me dejo entender, pero es como una continuación. Entonces, tu trabajo es el segundo espacio más importante donde hay que enfocar nuestros lineamientos, nuestra mirada desde el Estado para también poder trabajar en aquello. Ahora este proyecto lo que nos está ofreciendo es en el sector, primero en el sector empresarial, público y privado, en ambos. Y poder generar desde este espacio, donde tiene gran cabida o gran número de personas trabajadoras y trabajadores, poder ir multiplicando, ir cambiando ahí estos entornos, no solamente dentro del trabajo, sino de entornos comunitarios, para poder ser menos tolerantes, menos permisivos a la violencia y podamos también entender, y eso que igual pareciera poco, pero hay que entender que la violencia no le afecta a la mujer víctima, no le afecta a la familia solamente. Un hecho de violencia que está pasando en este momento en mi país, así yo no conozco a esa mujer, tiene efectos colaterales que se van reproduciendo. Es un cáncer y se va ramificando a lo largo de nuestra sociedad y más temprano que tarde también me llega a afectar. Así yo no conozco a esa mujer. Y eso es lo que tenemos que entender como sociedad para poder asumir responsabilidad conjunta. Parece una iniciativa interesante. Nosotros, obviamente, como medios de comunicación, estamos prestos a colaborar en la promoción de esta iniciativa y ojalá que esta pequeña iniciativa pueda reproducirse y conjuncionarse con otras para de una vez erradicar la violencia contra las mujeres, que termina nomás, pues, lamentablemente en feminicidios. 9 feminicidios hasta la fecha en el reciente año comenzado, Nadia. Debería ser preocupación no solamente de las autoridades, de la misma sociedad, de las mismas familias. Si me permite cambiar de tema, aprovechando su experiencia en derechos humanos, por favor, de Yapita. Rubén, yo algo. A ver, adelante. Una yapa. A ver. Primero mi yapa. A ver. Totalmente de acuerdo contigo, más que preocupación nos corresponde al Estado ocupación en aquello y vamos a seguir con este tipo de iniciativas nuevas, no nuevas, innovadoras, no innovadoras. Si quieren, llámenle copias de otros estados, no nos interesa. Lo importante es tener herramientas nuevas dentro del Estado para poder trabajar y eso nos parece importante. Lo segundo, yo te tomo la palabra, acá los medios de comunicación, además de darnos muy buena cobertura en difundir esta propuesta, y espero que La Razón se sume y que La Razón también apueste a tener un sello empresarial de empresa segura en ese marco. Ojalá lleguen a la de oro, pero yo hago una invitación abierta a La Razón para que ustedes también puedan ingresar en esta propuesta de sello empresarial.
Solamente eso, Rubén, muchas gracias. Ya van a entrar en contacto con el Ministerio de Justicia para precisamente conseguir, es nuestra premisa, no de ahora, sino de antes, la lucha contra la violencia a las mujeres como uno de los, si quiere, temas editoriales de La Razón, así que no se preocupe, viceministra. Ahora sí, a lo que queríamos. A ver, la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido un comunicado ayer. A mí me parece muy tibio en relación a no señalar específicamente a qué grupos organizados han causado violencia en Santa Cruz, como es la Unión Juvenil Cruceñista, sino referirse solamente como grupos violentos, grupos organizados. ¿Qué criterio tiene respecto al comunicado, si ha leído, viceministra? Sí, claro que sí. Creo que hay dos puntos importantes para resaltar. El primero, que la Comisión Interamericana, creo que eso no hay que perderlo de vista, continúa atenta al proceso de desestabilización iniciado el año 2019, porque lo que está pasando en Santa Cruz es una continuación de aquello, no es un hecho apartado, no es un hecho que esté por fuera de de la crisis que se inició en 2019, donde uno de los integrantes o uno de los cabecillas fue justamente Luis Fernando Camacho. Obviamente la CIDH iba a asumir la información que en ese momento le están pudiendo otorgar las organizaciones, las agrupaciones dentro del Estado boliviano. Yo creo que aquí la visita que va a realizar la comisión a Bolivia la próxima semana va a ser muy importante para que, más allá de lo que ha recibido de información, pueda tener por parte de los actores, por parte de los colectivos que puedan lograr un espacio con la comisión, tener mayor información de lo que está pasando, de lo que se está registrando. No olvidemos que las visitas que realiza la comisión son muy valiosas en cuanto a tener mayor criterio, mayor amplitud de lo que está sucediendo en el país. Yo no dudo particularmente de lo del relator país para Bolivia, en el caso de Joel, pues él ha hecho un seguimiento ya desde el 2019 de lo que venía pasando en el país, y hay que reconocer que es uno de los primeros que le ha puesto nombre y apellido a estos grupos paraestatales o grupos organizados, haciendo referencia a la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala, y otros que se fueron ramificando también dentro del país como grupos paraestatales en sí mismos. Lo otro es, considero que en cuanto a la mirada respecto a al exceso en la fuerza pública, es importante que la comisión también reciba más y abundante información, claro que sí, sobre el contexto en el que esto hubiese sucedido, pero evidentemente una organización de derechos humanos, una defensora o un defensor de derechos humanos, una comisión de derechos humanos, siempre va a tener una mirada mucho más crítica, mucho más observadora respecto a lo que se hace, no solamente desde lo privado, sino particularmente con mayor énfasis desde lo público, más aún cuando estamos hablando de fuerzas del orden. Ahora, en ese punto creo que algo que ha faltado comunicar ha sido, o que no ha recibido información suficiente de la comisión, es respecto a las medidas internas que se han anunciado desde la propia policía. Todo aquello que haya sido excesivo, todo aquello que merece responsabilidad, por supuesto que el Estado boliviano, por supuesto que el gobierno lo va a asumir así de una forma responsable. Porque esto no significa que se va a dar carta libre, ni nada dentro del Estado. El presidente Luis Arce ha sido muy claro en aquello, la policía transmitió ese mensaje reiteradamente, pero creo que es importante que la comisión pueda también directamente de los actores obtener esa información. Por último, creo que es importante también que no se tome como una observación las preocupaciones de la comisión, sino más bien como puntos donde habrá que robustecerse de información, poder amplificar la información, y al igual que el año 2019 en la visita que realizaron a Bolivia, poder señalarle quiénes son las víctimas, cuál es la calidad de las víctimas y cuál es el papel que realizan ciertos grupos de civiles que a título de protesta o de libertad de expresión, lo único que generan es vandalismo,
lo único que generan es agresiones, lo único que generan es violencia. Eso, Rubén, te agradezco por la referencia en cuanto a la experiencia. Por lo menos lo tenemos claro, desde la militancia de derechos humanos lo tenemos totalmente claro. En 2019 hubieron grupos de desestabilización en el país que utilizaron el terror, utilizaron la zozobra, utilizaron actos de vandalismo como quemas, robos, ataques contra particulares para poder generar un estado de caos. Exactamente, te diría, sí, y yo podría asegurar que son los mismos grupos que hace días en Santa Cruz estaban realizando los mismos actos, son los mismos patrones, y eso evidentemente los que vivimos esta etapa del año 2019 y lo podemos ver desde afuera ahora, pues lo podemos identificar. Y te aseguro que la comisión, los comisionados, las comisionadas, también lo tienen esa claridad, pero obviamente su rol de observación, su rol de crítica hacia el accionar del Estado siempre va a estar presente, y ahí lo que corresponde es que como Estado pues también hagamos nuestros descargos de lo que está pasando, y la visita sin duda va a ser un espacio ideal para aquello. Sin embargo, presumimos que no se está haciendo nada o no mucho desde el Estado en la desarticulación de estos grupos irregulares, como ha recomendado el GIEI, como también lo ha pedido el año pasado la encargada de negocios de Estados Unidos, cuando precisamente cuestionó cómo grupos irregulares incluso atacaban a sus connacionales en Bolivia. ¿Le parece que todavía hay tarea pendiente en ese sentido? Con esto termino, Nadia. Sí, debemos decir primero que esas tareas no son muy sencillas, Rubén. Mira todo lo que en el primer acto procesal que se ha logrado ejecutar, este caso en torno a esos grupos paraestatales que fueron comandados en su momento por Camacho, ha generado una reacción del grupo paraestatal. Ahora, hay que comprenderlo también así, y a veces no se llega a tener esa conciencia respecto a qué nos estamos enfrentando. Un grupo paraestatal no es un grupo de amigos, no es un grupo de gente que está yendo a levantar banderas o yendo a gritar barbaridades en contra de una servidora, un servidor, una persona. No se trata solamente de eso. Cuando estamos hablando de grupos paraestatales, son grupos que con instrumentos suficientes le están haciendo una paralela hacia el Estado, o están intentando asumir una paralela al Estado en la toma de definiciones dentro del propio Estado, es decir, dentro de su propia sociedad. Eso es lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en el departamento de Santa Cruz, tanto en los 36 días de paro como lo que ha ocurrido en los últimos días a raíz de la legal detención de Camacho. Tienes la reacción de grupos que no son de seguridad interna, no son de seguridad externa, sí amparados en la institucionalidad de la gobernación particularmente, están generando desde el ámbito privado, desde el ámbito civil, una suerte de disponer lo que pasa en ese departamento. A eso se refieren. Ahora, esa disposición no solamente está realizada por ponerse en una rotonda o por poner sogas alrededor de las carreteras, no, lo están haciendo a través de actos bélicos, de actos de confrontación altamente violentos. Y creo que ahí es donde uno tiene que entender que la desarticulación de estos grupos no es una tarea sencilla, es un ámbito muy delicado, porque es evidente que esos grupos no se han constituido de un día para otro, si no tienen una estructura, tienen un financiamiento, tienen actores detrás de ellos que los están sosteniendo. Entonces, creo que si bien todavía falta mucho por trabajar, también hay que comprender que no es una tarea sencilla. Muy bien, viceministra, le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Será hasta otra oportunidad. Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.